La reflexión de Xavier Zubiri sobre la religión ocupa un lugar central en su filosofía y constituye una de las aportaciones más originales del pensamiento español contemporáneo. En obras como El hombre y Dios y El problema filosófico de la historia de las religiones, sobre la religión y otras, Zubiri aborda la cuestión de Dios no desde la teología tradicional, sino desde una antropología filosófica radical, donde la religión se entiende como algo que pertenece a la estructura misma del ser humano. Y en este sentido, para Zubiri, el hombre es ante todo un ser de realidad, un ser que se encuentra instalado en el mundo y que se relaciona con él mediante su inteligencia sentiente. Esta inteligencia no es solo racional ni conceptual, sino una forma de sentir la realidad, de experimentarla como algo que se impone y que da sentido a la existencia. En esa experiencia fundamental, el ser humano descubre que todo lo real remite a algo más profundo, a una realidad última, que es fuente y fundamento, se puede decir, de todo cuanto existe. Esta realidad es lo que llamamos Dios para Zubiri. Y además de esto, hay que decir que Zubiri no parte de la fe ni de la revelación, sino de la experiencia filosófica de lo real. El hombre siente que depende radicalmente de esa realidad originaria que lo sostiene y le da el ser. A este hecho lo llama religación. Concepto clave, se puede decir, en su filosofía de la religión. La religación es el hecho de estar vinculado, se podría decir, ontológicamente a Dios, no por imposición externa, en ningún caso, sino por la estructura misma de la propia vida humana. En palabras del filósofo, el hombre es religioso por constitución, porque su realidad personal está abierta a la realidad última, que es lo divino. Esta visión permite entender la religión no como un conjunto de dogmas o ritos, sino como una dimensión constitutiva de la persona, una respuesta a la experiencia radical de dependencia y misterio, y la fe para Zubiri es la aceptación libre y confiada de esa realidad originaria que el ser humano siente y que también busca. La religión, entonces, no se opone a la razón, sino que la trasciende y la plenifica. No es irracional, sino suprarracional. La auténtica religión no impone, sino que invita al ser humano a reconocer su fundamento y a vivir de acuerdo con su apertura al absoluto. En este sentido, se puede decir que para Xavier Zubiri la religión es la respuesta vital y racional del ser humano a su religación. Psicología existencialista de Rollo May, que es un psicólogo estadounidense nacido en 1909 y que ha fallecido en 1994. Fue una figura clave en la integración del existencialismo europeo en la psicología humanista moderna. En realidad, se puede decir que este psicólogo norteamericano ha supuesto, diríamos, el desarrollo de una de las síntesis más profundas entre existencialismo y psicología del siglo XX, inspirado en filósofos como Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger y en psicólogos como Freud y Jung. May concibió la existencia humana como una lucha constante por el sentido, la libertad y la autenticidad. Frente a las corrientes mecanicistas o reduccionistas de la psicología conductista y psicoanalítica, defendió, en cambio, una visión del ser humano como ser consciente y responsable, capaz de elegir y de crear su propio destino, incluso en medio de la angustia y de la incertidumbre. En la obra de May, la angustia no es simplemente un síntoma, nada más patológico, sino un componente esencial de la condición humana, que no puede patologizarse en ese sentido. Siguiendo a Kierkegaard, la entendió como el precio inevitable de la libertad. La persona, al ser consciente de sus posibilidades, se enfrenta a la nada y a la responsabilidad de decidir quién quiere ser. La tarea del terapeuta, en este contexto, no es eliminar la angustia, sino ayudar al individuo a afrontarla y transformarla en una fuerza creativa que dé sentido a su vida. Y en este aspecto, May también subrayó el papel de la voluntad como núcleo de la existencia psicológica.
Consideraba que muchos trastornos modernos surgen de la pérdida de voluntad, del vacío y la apatía que caracteriza al ser humano, despersonalizado por la sociedad tecnológica. Su psicología existencial busca precisamente restablecer la capacidad de decisión, la dirección interna y el compromiso personal con la propia vida. El amor, por tanto, la creatividad y el coraje son tres dimensiones fundamentales en su pensamiento. El amor no es solo una emoción, sino una forma de afirmación del otro. La creatividad es la expresión más auténtica de la libertad humana y el coraje representa la virtud existencial por excelencia porque implica aceptar la vulnerabilidad sin huir de ella. Y en este aspecto, y a modo de síntesis, Rollo May concibe la psicología como una vía hacia la autocomprensión existencial. El ser humano, para él, no es un objeto de estudio, sino un sujeto en devenir que construye su identidad a través de la elección. El existencialismo de Gary Cox se caracteriza por su claridad, actualidad y su capacidad de traducir las ideas fundamentales del pensamiento existencial clásico al lenguaje del siglo XXI. Filósofo británico actual y autor de obras sobre el existencialismo, Cox se propone mostrar que esta corriente filosófica no es solo una teoría abstracta, sino una forma práctica de vivir con autenticidad, responsabilidad y libertad. Y en la línea de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, Cox sostiene que el ser humano no posee una esencia fija o predeterminada. Cada persona debe crearse a sí misma a través de sus elecciones. La existencia, por tanto, para él precede a la esencia, lo que significa que somos el resultado de nuestras acciones, no de una naturaleza previa o de un destino impuesto. Esta concepción implica que el individuo es radicalmente libre, pero también radicalmente responsable de lo que hace con su vida. No hay excusas posibles. Toda decisión, incluso no decidir, es una forma de elección. Y uno de los temas centrales en Cox es la autenticidad. Vivir de modo auténtico significa para él reconocer la propia libertad, aceptar la ansiedad que surge de ella y actuar de acuerdo con los propios valores, no según las expectativas ajenas o las normas impuestas. Frente a la tendencia social a buscar seguridad o aprobación, el existencialista auténtico se enfrenta con coraje a la incertidumbre, asumiendo que la vida carece de sentido previo y que solo adquiere significado a través de la acción personal. En este orden de cosas, Gary Cox también enfatiza el valor de la conciencia de la muerte como motor de autenticidad. Saber que la vida es finita no debe generar desesperación, sino urgencia por vivir plenamente. Desde esta perspectiva, el individuo es llamado a aprovechar cada momento precisamente para construir una existencia que merezca ser recordada. Y además Cox interpreta el existencialismo como una filosofía del empoderamiento moral y psicológico. Frente al nihilismo o la apatía contemporánea, propone una ética del compromiso donde la libertad se ejerce no en el vacío, sino en relación con los demás y con el mundo. Y esto también es algo clave. En síntesis, el existencialismo de Gary Cox combina la herencia filosófica de Sartre con una dimensión práctica y cotidiana. Es una invitación a vivir con lucidez, coraje y responsabilidad, a crear sentido donde no lo hay dado y a entender que la libertad humana es lo mejor que tenemos. El existencialismo de Miguel de Unamuno es una de las expresiones más originales y profundas del pensamiento existencialista en lengua española, sin duda. Aunque no utilizó el término existencialismo, que se popularizó más tarde con Kierkegaard, Heidegger o Sartre, su obra anticipa muchos de sus temas esenciales: la angustia ante la muerte, la búsqueda de sentido, la lucha entre razón y fe y la afirmación del yo concreto y sufriente frente a las abstracciones de la filosofía racionalista. Para Unamuno, el ser humano no es, ante todo, una mente que piensa, sino un ser que siente, sufre y desea vivir para siempre. La raíz de toda su filosofía es el ansia de inmortalidad, el deseo de no morir, de seguir siendo uno mismo más allá del tiempo. Esta aspiración choca con la razón, que demuestra
la certeza de la muerte. De esa contradicción nace la tragedia de la existencia, núcleo de su pensamiento y de su obra literaria. En Del sentimiento trágico de la vida, de 1913, Unamuno describe al hombre como animal que sabe que ha de morir y que se resiste a ello. Es su propia frase, son sus propias palabras. Su existencialismo, por tanto, es un humanismo espiritual en el que el drama de la conciencia se convierte, podemos decir, en la base de la fe. La fe para Unamuno no es una certeza racional, sino un acto de lucha, un querer creer que nace de la necesidad vital de sentido. Frente al racionalismo frío, afirma en cambio la fe agónica, llena de dudas, pero por otra parte auténtica, ya que surge del corazón humano. El creyente, en este sentido, desde la perspectiva de Unamuno, no tiene paz, pero su inquietud es signo de vida interior. Y Unamuno valora también la individualidad irrepetible de cada persona, rechazando los sistemas que disuelven al individuo en la colectividad o en conceptos abstractos. El hombre de carne y hueso, como lo llama, él es el verdadero sujeto de la filosofía. En este sentido, anticipa el personalismo y el existencialismo cristiano del siglo XX. Y además, su pensamiento realmente también tiene una dimensión ética. Vivir auténticamente significa para él vivir en tensión, sin resignarse ni rendirse ante la duda, la muerte o el sinsentido. La existencia humana en Unamuno es lucha, contradicción y también esperanza. En suma, el existencialismo es un existencialismo trágico y religioso para él. La reflexión de José Ortega y Gasset sobre la religión ocupa un lugar relevante dentro de su pensamiento filosófico, aunque su enfoque no es teológico sino existencial y fenomenológico. Ortega analiza la religión como una realidad vital, es decir, como una de las formas en que el ser humano se sitúa ante el mundo y ante sí mismo. Para él, la religión no se entiende desde dogmas ni instituciones, sino desde la experiencia íntima del ser humano que busca sentido dentro de su circunstancia. Y en este sentido, en el centro de su filosofía se halla la célebre afirmación: yo soy yo y mi circunstancia. Esto significa que la vida humana es una realidad radical anterior a toda teoría o creencia. La religión, desde esta perspectiva, surge como una respuesta vital a la conciencia de la finitud y al descubrimiento de que cada ser humano no se basta a sí mismo. Es una dimensión esencial de la existencia, una manera, si se quiere, de enfrentar la inseguridad del vivir y el misterio del universo en el que estamos inmersos. Ortega, por otra parte, no niega la religión, pero tampoco la acepta sin reflexión crítica. En sus escritos distingue entre la religiosidad auténtica, nacida del asombro y de la búsqueda personal, y la religión tradicional o institucional, que a menudo se reduce a costumbre o rutina. Para él, la religión verdadera debe ser vivida desde dentro, como experiencia individual y creadora, no como simple aceptación de verdades impuestas. Y en este aspecto la fe, en este marco, no es para Ortega una suspensión de la razón, sino una forma particular de conocimiento vital. El hombre religioso se relaciona con lo absoluto no por demostración lógica, sino por intuición y compromiso existencial y personal. Lo importante no es tanto creer en ciertos dogmas, sino vivir conforme a una convicción profunda, capaz de orientar la propia vida. Asimismo, Ortega ve en la religión una función cultural y ética. Contribuye a mantener la cohesión o la unión de las comunidades humanas y a ofrecer sentido moral en medio del caos. Sin embargo, advierte del peligro de convertir la religión en ideología o en refugio frente a la libertad, que es lo más valioso del ser humano. En definitiva, para Ortega y Gasset, la religión es una manifestación del drama vital humano, una forma de enfrentarse a la trascendencia desde la circunstancia concreta. No la rechaza ni la absolutiza, la entiende como una expresión del afán de plenitud
y sentido que define la existencia.